Un único trozo de plástico, una licencia de conducir, cayó al sucio suelo del aeropuerto. Para la mujer que lo dejó caer, la agente de puerta Brenda Walls, fue un momento de pequeño triunfo. Una manera de poner a la joven negra en su lugar. Pero para la mujer a quien pertenecía la identificación, Sola Carter, fue el último hilo de una serie de faltas de respeto que había presenciado durante todo el día. Lo que Brenda no sabía, lo que nadie en esa bulliciosa terminal del Aeropuerto Internacional de Denver podía adivinar, era que la mujer con la sencilla sudadera gris con capucha no era simplemente otra pasajera. Ella era una reguladora de aviación federal que se encontraba inmersa en una evaluación encubierta. Y esa identificación descartada se convirtió en el catalizador de la caída corporativa más catastrófica en la historia de la aviación moderna. El aire en la sala B del Aeropuerto Internacional de Denver era una sinfonía familiar de caos. El pitido rítmico de los carros, el estruendo de las maletas sobre las baldosas y la cacofonía de 1000 conversaciones superpuestas eran la banda sonora de la vida de Sola Carter. Durante los últimos 3 meses, había estado viviendo en este mundo, no como reguladora, sino como parte del grupo, una consultora que recorría el país para evaluar la implementación en el mundo real de los últimos protocolos de accesibilidad y seguridad de la FAA. Se suponía que hoy sería la última etapa, un simple vuelo desde Denver a su base en Washington, D.C. Sola parecía un viajero cansado. Su cabello estaba recogido en un moño simple y elegante, pero algunos cabellos sueltos habían desaparecido después de un largo día. No llevaba maquillaje y su atuendo, una sudadera con capucha gris suave de su alma mater, la Universidad Howard, leggings cómodos y un par de zapatillas deportivas gastadas, fue elegido por anonimato, no por estilo. Era un uniforme que le permitía observar sin ser observada, ver el sistema, como lo hacía la gente común, y hoy había visto mucho. Había notado las áreas de embarque peligrosamente abarrotadas, la aplicación inconsistente de los anuncios previos al embarque para pasajeros con discapacidades y la forma sutil pero persistente en que el personal de la aerolínea parecía dirigirse a los pasajeros blancos con una diferencia que se evaporaba cuando hablaban con personas de color. Todo estaba meticulosamente documentado en la aplicación bloc de notas de su teléfono, puntos de datos en un informe que podría reformular la política de las aerolíneas. Su vuelo a D.C., Aero West 1124, ya llevaba 45 minutos de retraso. Una energía inquieta se extendió por la multitud, apiñada alrededor de la puerta B42. Los niños caminaban de un lado a otro y los viajeros de negocios caminaban de un lado a otro. Sus conversaciones telefónicas eran agudas e impacientes. Sola permaneció en silencio en la fila de embarque de la zona 3, escuchando. La agente de la puerta, una mujer de unos 40 años con un severo corte de pelo rubio y una etiqueta con el nombre Brenda, era el ojo de esta tormenta en particular. Su voz, amplificada por el sistema de megafonía, era un agudo instrumento de clasificación que cortaba el ruido terminal. Ella ladró órdenes, con el rostro endurecido por una máscara de irritación practicada. Zona 3. Dije solo zona 3. Si no estás en la zona 3, estás obstruyendo el carril. Hágase a un lado, espetó, recorriendo la fila con la mirada con manifiesto desprecio. Sola observó a Brenda interactuar con los pasajeros que iban delante. Una joven familia latina fue reprendida por el tamaño de su equipaje de mano, obligada a reempacar frenéticamente sus pertenencias en el suelo mientras Brenda suspiraba dramáticamente. Un hombre blanco mayor fue recibido con una empalagosa. Que tenga un buen vuelo, señor Henderson, mientras le devolvía la tarjeta de embarque. La disparidad era flagrante, un ejemplo clásico del sesgo implícito que la división de Sola se encargaba de identificar y erradicar. Finalmente, le llegó el turno a Sola. Dio un paso al frente y entregó su tarjeta de embarque y su carnet de conducir. Brenda le arrebató los documentos. Su mirada pasó del carnet al rostro de Sola y viceversa. Un pequeño ceño desdeñoso profundizó las arrugas alrededor de su boca. El silencio se prolongó. Brenda acercó la identificación a su rostro, luego la alejó, como si le costara leerla.
¿Hay algún problema? Sola preguntó con voz tranquila y serena. Esta foto no te parece mucho, dijo Brenda con sequedad, recorriendo con la mirada la sencilla ropa de Sola. La insinuación flotaba en el aire. No pareces alguien que deba estar aquí, alguien que pueda pagar esta entrada, alguien con una identificación válida. Fue tomada hace un par de años. Te lo aseguro, soy yo, respondió Sola, manteniendo intacta su compostura profesional. Era una prueba, no una que ella misma había preparado, sino una de la que ahora formaba parte. Brenda levantó la identificación a contraluz, golpeando con una uña cuidada el laminado. El holograma se veía raro. Sola sabía a ciencia cierta que el holograma de su Real ID, que cumplía con las normas federales, era perfecto. Había asistido personalmente a las reuniones que ultimaron sus medidas de seguridad. Es una licencia de conducir estándar de Colorado, dijo, mientras su paciencia comenzaba a agotarse. Voy a necesitar ver otra identificación, declaró Brenda, en voz tan alta que toda la zona de embarque la oyó. ¿Una tarjeta de crédito? Algo con tu nombre. Un murmullo recorrió la fila detrás de Sola. La gente estiraba el cuello. Su curiosidad se agudizó ante el drama que se desarrollaba. Una humillación ardiente y aguda le punzó la piel a Sola. La estaban tratando como a una criminal. Ya no se trataba de un servicio al cliente inconsistente. Era una acusación pública. Manteniendo la compostura, Sola metió la mano en su mochila y sacó su billetera. Seleccionó con cuidado su tarjeta de crédito principal del trabajo, la emitida por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Llevaba su nombre, Sola Carter, y el sello del departamento. La deslizó sobre el mostrador. Brenda la miró con un destello ilegible en los ojos. Quizás fue sorpresa por el aspecto oficial de la tarjeta. O quizás molestia porque Sola la hubiera mostrado con tanta facilidad. Fuera lo que fuese, solo pareció endurecer su determinación. Volvió a el carnet de conducir, sujetándolo entre el pulgar y el índice como si estuviera contaminado. Mira, no tengo tiempo para esto. Ya nos hemos, dijo Brenda, con la voz cargada de condescendencia. Y entonces, en un gesto de una falta de respeto tan profunda y calculada que dejó a Sola sin aliento, no le devolvió la identificación. No la puso sobre el mostrador. La dejó caer. El pequeño rectángulo de plástico se le cayó de los dedos y revoloteó hasta el suelo, del lado de Sola. Aterrizó con un suave e insignificante ruido, boca abajo sobre el polvoriento linoleum. Toda la zona de la puerta quedó en silencio. El jadeo colectivo fue casi audible. Todos lo vieron. El deliberado y desdeñoso gesto de la muñeca. El despido. Durante un largo instante, Sola se quedó mirando la identificación en el suelo. En ese pequeño trozo de plástico yacía su identidad, sus credenciales, su derecho a circular libremente por su país. Y esta mujer acababa de tirarla al suelo como si fuera basura. Una oleada de ira pura y fría la invadió, tan intensa que casi la mareaba. Cada microagresión que había sufrido, cada vez la habían seguido en una tienda, cada pregunta condescendiente sobre sus cualificaciones, todo se concentró en este momento desgarrador de degradación pública. Su primer instinto, el instinto humano, fue desatar toda la fuerza de su autoridad. Pronunciar las 6 palabras que destrozarían la carrera de Brenda y conmocionarían a todo el aeropuerto. Soy reguladora federal de aviación. Pero no pudo. Revelar su identidad lo comprometería todo. Sus 3 meses de trabajo encubierto, las docenas de informes que había recopilado, los problemas sistémicos que estaba a punto de exponer, todo quedaría invalidado. Su tapadera sería descubierta y la batalla más importante, la más importante, estaría perdida. Estaba allí para observar el sistema en su estado natural, y acababan de recibir la prueba más contundente hasta la fecha. Así que, con la mirada de 50 personas sobre ella, Sola Carter respiró lenta y deliberadamente. Se agachó, con un suave crujido de rodillas,
y recogió su identificación del suelo sucio. Se levantó, con la espalda recta, con la barbilla en alto. Miró a Brenda directamente a los ojos, y la agente de la puerta tuvo la decencia de parecer momentáneamente nerviosa, pues su mezquina jugada de poder había llegado a su horrible clímax. Sola no dijo nada. Simplemente guardó su licencia y tarjeta de crédito en su billetera, recogió su tarjeta de embarque del mostrador y bajó por la pasarela sin mirar atrás. El silencio que dejó a su paso fue más condenatorio que cualquier diatriba. Al encontrar su asiento en la cabina, la ira comenzó a calmarse, reemplazada por una determinación férrea e inquebrantable. Brenda Walls, de Arovest Airlines, había cometido un error. Creía estar humillando a una joven indefensa con una sudadera con capucha. No tenía ni idea de que acababa de lanzarle el guante a la única persona que podía desmantelar todo su mundo y el sistema corrupto que la había creado. Esto ya no era solo un informe de campo. Ahora era personal. El vuelo a Washington D.C. fue turbulento, pero Sola apenas lo notó. El temblor rítmico del Airbus A321 no era nada comparado con la tormenta que rugía en su interior. La humillación en la puerta de embarque había encendido el fuego, pero como investigadora federal capacitada, sabía que la emoción cruda era un mal combustible para la acción. Debía canalizarse, refinarse y forjarse en un arma de hechos fríos y contundentes. Pasó las 3 horas de vuelo en un estado de intensa actividad y concentración. El wifi a bordo era lento, pero suficiente. Abrió la base de datos interna de la FAA en su portátil cifrado, proporcionado por el gobierno. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado. Los silenciosos clics se veían enmascarados por el zumbido de los motores. Su misión había sido evaluar la accesibilidad y los protocolos de seguridad, pero ahora su alcance se expandía. Primero, accedió al Repositorio Nacional de Quejas. Filtró las quejas de Arovest Airlines, específicamente las del Aeropuerto Internacional de Denver, DEN, de los últimos 24 meses. Los resultados iniciales fueron los esperados: una letanía de quejas sobre pérdida de equipaje, retrasos y asientos incómodos. Pero Sola era una sabuesa de patrones. Empezó a cruzar las quejas con palabras clave: discriminación, grosería, discriminación, falta de respeto, identificación, acoso. El goteo se convirtió en una inundación. Docenas de historias inquietantemente similares a la suya llenaron su pantalla. Un hombre con turbante describió cómo lo apartaron para una revisión adicional aleatoria en 3 vuelos consecutivos desde Denver. La queja de una mujer negra describió a un agente de la puerta que cuestionó en voz alta la validez de su boleto de primera clase. Otro informe, presentado por un joven de apellido hispano, relató que un agente se negó a dejarlo abordar con su familia, alegando que su identificación oficial parecía falsa. El hilo conductor era la puerta B42 y la descripción recurrente de una agente rubia y de comportamiento agresivo. Aunque no siempre se mencionaba el nombre de Brenda, su comportamiento era inconfundible. Sola se sentía alentada con cada informe que leía. No se trataba de un empleado que hubiera tenido un mal día. Era un patrón de comportamiento, una herida abierta en el corazón de las operaciones de Aero-West en Denver. Brenda no era solo una empleada rebelde. Era un síntoma de una cultura que toleraba o fomentaba activamente tal conducta. A continuación, Sola accedió a los registros de los empleados. Para el personal de tierra de Arovest, el sistema, al que accedía a través de los protocolos de supervisión de la FAA, era un laberinto de jerga corporativa e información censurada. Pero Sola conocía las puertas traseras. Encontró el expediente de Brenda Walls. Brenda llevaba 12 años en Aero-West. Su historial era, a primera vista, ejemplar. Había recibido múltiples elogios por su eficiencia y puntualidad. Abordaba sus vuelos con mayor rapidez que cualquier otro agente en el centro de operaciones. Sin embargo, había varias señales de alerta que una revisión superficial de recursos humanos habría pasado por alto. Sola vio un gran número de disputas iniciadas por pasajeros registradas en su contra.
Todas fueron desestimadas por el gerente de la estación con la nota de incumplimiento por parte del pasajero. No hubo medidas disciplinarias formales, solo una serie de excelentes reseñas que la elogiaban por mantener el orden y hacer cumplir las políticas. Era un caso clásico de una empresa que premiaba las métricas equivocadas. Brenda no estaba siendo recompensada por el servicio al cliente. Estaba siendo recompensada por la rapidez. Sus métodos, su intimidación, la intimidación y la discriminación fueron eficaces para despejar la zona de embarque rápidamente, y en el despiadado mundo de las estadísticas de puntualidad de las aerolíneas. Eso era todo lo que les importaba a sus superiores. La última pieza del rompecabezas que buscaba en el vuelo eran las imágenes de las cámaras de seguridad. No podía acceder a ellas remotamente, pero sí podía, y de hecho emitió, una orden formal de la FAA para la conservación de todas las imágenes de la puerta B-42 y las áreas circundantes durante todo el día. La orden se registró en el sistema con fecha y hora apenas minutos después del incidente. Cualquier intento de borrar o alterar las imágenes ahora constituiría un delito federal, obstrucción de una investigación federal. Cuando aterrizó en el Aeropuerto Nacional Reagan, la ira latente había sido reemplazada por una escalofriante sensación de propósito. Ya no era solo una víctima, era la investigadora principal. A la mañana siguiente, Solola entró en la imponente sede de cristal y acero de la Administración Federal de Aviación en Washington, D.C. Allí, su sudadera gris con capucha fue reemplazada por un elegante traje azul marino. La modesta viajera se había ido, y en su lugar estaba Sola Carter, la ayudante del sheriff, directora de la Oficina de Derechos Civiles y Accesibilidad. Su oficina en el 8º piso tenía una vista imponente de la ciudad, una vista que rara vez se tomaba el tiempo de apreciar. Su primera reunión fue con su jefe, el venerable director, un hombre llamado Samuel Peters, quien lo había visto todo en sus 30 años en la FAA. Era un estricto defensor de las normas y los procedimientos. Un hombre que creía en el poder de la institución por encima de todo. Sola se lo explicó. No empezó con su historia personal. Empezó con los datos. Sam, he pasado las últimas 72 horas analizando los registros de quejas y las métricas de rendimiento del centro de Arrow West en Denver. Empezó a deslizar un informe preliminar sobre su enorme escritorio de caoba. Existe una correlación estadísticamente significativa entre las quejas de pasajeros que alegan discriminación y un grupo de una sola puerta en la explanada B. Además, las evaluaciones de rendimiento del personal de este grupo priorizan constantemente la salida puntual por encima de todas las demás métricas, incluido el cumplimiento federal en materia de verificación y asistencia a los pasajeros. Samuel Peters escuchaba, con el rostro impasible mientras examinaba los gráficos y las cifras. Estaba un hombre que confiaba más en los datos que en las anécdotas. Estas son acusaciones graves, Sola, dijo con voz grave. Es difícil probar un patrón de discriminación. Arrow West contratará un abogado y afirmará que se trata de unos pocos incidentes aislados. El patrón es claro. Sam Solola Prest, su empresa de voz, y su gerente de estación, un tal Robert Miller, han desestimado sistemáticamente cada una de estas quejas, a menudo elogiando a los empleados involucrados por su eficiencia. Es una cultura en la que el abuso se recompensa desde arriba hacia abajo. Están creando un ambiente donde el personal cree que es intocable. Solo entonces, tras establecer el marco profesional, le contó lo que le había sucedido. Ella relató el incidente con Brenda Walls, no con emoción, sino con la precisión distante de un investigador que detalla evidencia. Ella describió el tono, la acusación, el carácter público de la confrontación y el acto final de desprecio de dejar caer su identificación. Mientras hablaba, vio un cambio en los ojos de Samuel. El impasible administrador fue reemplazado por un mentor que conocía a Sola desde que era una pasante brillante y ambiciosa. No solo vio la violación del protocolo de la FAA, sino la herida personal infligida a una de sus mejores personas. Cuando terminó, él permaneció en silencio durante un minuto entero.
Juntó los dedos y fijó la mirada en el informe. Ella tiró tu identificación al suelo, dijo, y las palabras sabían a veneno. Fue una afirmación, no una pregunta. Sí, respondió sola. Él levantó la mirada y sus ojos eran como pedernal. No tienen idea de a quién le han hecho esto, ¿verdad? No, señor, dijo sola. No lo hacen. Bien. Samuel respiró. Dejémoslo así por ahora. Una auditoría completa de arriba hacia abajo es un instrumento demasiado torpe. Lo verán venir y enterrarán la evidencia. Dijiste que el gerente de la estación es el problema. Robert Miller. Él es quien da el visto bueno a la corrupción. Sola confirmó. Entonces no vamos a por el agente de la puerta, dijo Samuel con una luz estratégica brillando en sus ojos. Vamos tras toda la estación. Quiero que tú dirijas esto, sola. Pero no desde este escritorio. Tu misión encubierta original ha terminado. Es hora de uno nuevo. Quiero que estés dentro de la operación de Arrow West en Denver. Encontraremos una manera. Un plan empezó a tomar forma, audaz y peligroso. Ya no se trataba simplemente de analizar datos a distancia. Para comprender verdaderamente la podredumbre, tendría que ensuciarse las manos. Tendría que regresar a Denver, no como pasajera, sino como uno de ellos. La maquinaria invisible de la justicia estaba girando, y sus engranajes rechinaban hacia Arrow West con una fuerza inexorable que ni siquiera podían imaginar. 2 semanas después, una mujer llamada Kessa Johnson presentó una solicitud para un puesto de agente de servicio al cliente en Arrow West Airlines en el Aeropuerto Internacional de Denver. El currículum fue elaborado cuidadosamente. Mostraba 2 años de experiencia en un aeropuerto regional en Oregón, trabajando para una pequeña aerolínea de cercanías que recientemente había reducido su personal. Incluía un título en comunicaciones de una universidad estatal. Las referencias eran sólidas, canalizadas a través de una empresa fantasma que la División de Servicios Técnicos de la FAA había creado precisamente para tales ocasiones. Kessa era, en el papel, la candidata perfecta. Suficiente experiencia como para requerir un entrenamiento mínimo, pero no tanta como para hacer demasiadas preguntas. Kessa, por supuesto, era Sola Carter. La transformación fue total. Los elegantes trajes fueron reemplazados por un vestuario anodino procedente de una tienda departamental. Su moño profesional se soltó formando una cola de caballo suave. Adoptó una cadencia ligeramente diferente en su discurso, un cambio sutil en la postura. Era un papel que ya había desempeñado antes en tareas más pequeñas, pero esta vez se sintió diferente. Esta vez, el objetivo estaba ligado a un recuerdo personal visceral de humillación. Ella fue contratada. La industria aérea sufría una escasez crónica de personal, y el centro de operaciones de Arrow West en Denver, a pesar de su alardeada eficiencia, tenía una alta tasa de rotación. Durante su orientación, Sola comenzó a comprender por qué. El director de la estación, Robert Miller, dirigió personalmente la sesión de bienvenida. Era un hombre de unos 50 años que caminaba con el porte de un sargento de instrucción. Tenía cara de tonto, una voz potente y un mantra que repetía no menos de 5 veces en la primera hora. Los aviones en tierra pierden dinero. Los aviones en el aire generan dinero. Tu trabajo es mantenerlos en el aire. Periodo. Habló del cumplimiento de los plazos no como un objetivo sino como una religión. Les mostró tablas de clasificación que enfrentaban a DIA con otros centros importantes y puerta contra puerta. Los equipos con mejor rendimiento recibieron bonificaciones. Los equipos con peor rendimiento recibieron su atención personal y muy ruidosa. El servicio al cliente, explicó, tenía que ver con el procesamiento. No estás aquí para hacer amigos, bramó mientras caminaba de un lado a otro frente a los nuevos empleados. Estás aquí para hacer cumplir las reglas. La bolsa es demasiado grande. Se comprueba. El pasajero llega tarde. Pierden el vuelo. La identificación parece sospechosa. Llama a seguridad. No lo dudes. La vacilación cuesta segundos,
y los segundos se suman a minutos y minutos. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Me costó mi bono. No se mencionó ningún entrenamiento para desescalar la situación. No se discute la reglamentación de la FAA sobre asistencia a pasajeros con discapacidades más allá del mínimo indispensable. No había ningún módulo sobre sensibilidad cultural o sesgo implícito. El entrenamiento se centró completamente en la velocidad, la eficiencia y la adhesión inquebrantable a un conjunto rígido de reglas que parecían diseñadas para priorizar el horario de la aerolínea por sobre la humanidad del pasajero. Sola como quizá sobresalió. Aprendió rápido y dominó el complejo software de emisión de billetes y embarque en cuestión de horas. Ella era educada pero firme, exactamente el tipo de autómata orientado a procesos que Miller parecía preferir. Mantenía la cabeza gacha, los oídos atentos y la aplicación de notas de voz de su teléfono funcionando discretamente en su bolsillo durante los descansos. Sus observaciones confirmaron su hipótesis basada en datos. La podredumbre dentro de Aero West era mucho más profunda y peligrosa que los simples agentes de entrada discriminatorios. Fue una olla a presión sistémica diseñada por Miller que fomentó activamente un ambiente tóxico. Los agentes se enfrentaron entre sí. Las reuniones informativas matutinas diarias eran asuntos brutales en los que los agentes de bajo rendimiento eran azotados verbalmente frente a sus pares. Sola aprendió rápidamente que Brenda Walls no era una excepción. Ella era un modelo a seguir. Ahora convertida en agente principal, Brenda manejaba su puerta como una ladrona personal. Miller la elogió por su enfoque sensato. Solo la observó desde lejos, viéndola reprender a una pareja que no hablaba inglés por estar en la fila equivocada y burlarse de un joven por preguntar si el vuelo tenía wifi. Otros agentes la emularon, adoptando su tono brusco y sus gestos despectivos, con la esperanza de llamar la atención de Miller y ganarse un lugar en su lista de alto rendimiento. El descubrimiento verdaderamente condenatorio llegó durante su tercera semana, cuando a Sola le asignaron trabajar en un vuelo en una puerta adyacente a la de Brenda. Una fuerte tormenta eléctrica azotaba las montañas rocosas, causando una cascada de retrasos y cancelaciones en todo el aeropuerto. La terminal era un caos sofocante y ansioso. Miller estaba en pie de guerra, con el rostro más rojo de lo habitual mientras iba de puerta en puerta, ladrando en su radio. No me importa el clima en Kansas City. Quiero que ese vuelo a Burbank esté abordado y listo para regresar en el segundo en que se abra una ventana. Vamos, gente. En medio del caos, una familia de 4 se acercó al mostrador de Sola. Su vuelo había sido cancelado y estaban tratando de conseguir una nueva reserva en el último vuelo a San Diego, que abordaba en la puerta de Brenda. El padre, un hombre de aspecto demacrado, explicó que su hija tenía una alergia grave al maní y que necesitaban confirmar que el vuelo fuera seguro y antes de abordar limpiar su zona de asientos. Como era su derecho bajo la ley de acceso de transportistas aéreos. Sola comenzó el proceso, escribiendo furiosamente. Bien, veo tu reserva. Permíteme coordinar con el agente de la puerta de al lado. Antes de que pudiera terminar, Brenda se acercó ella misma. ¿Cuál es el problema, Kesa? Estás retrasando mi embarque. Esta familia necesita preembarcar debido a una alergia grave, explicó Sola con calma. Solo necesito darle su número de asiento para que puedan. Brenda la interrumpió con un gesto de la mano. El preembarque está cerrado. Ya estamos en la zona 2. Pueden abordar con su zona asignada. Pero es una necesidad médica, insistió Sola, manteniendo intacta su personalidad diferencial pero persistente. Es requerido por ley. Brenda se inclinó y su voz era un siseo bajo y amenazante destinado únicamente a Sola. Escúchame, chica nueva. ¿Sabes lo que hace Miller con los agentes que retrasan un vuelo por algo así? Te hará limpiar baños durante un mes. Estamos retrasados respecto al cronograma. Pueden subir al avión o quedarse aquí. Su elección. El padre protestó alzando la voz en pánico. Podría tener una reacción anafiláctica. Tenemos que limpiar el área. Brenda dirigió su veneno hacia él. Señor, si su hija está tan enferma,
Tal vez no debería volar ahora. ¿Estás embarcando o no? Fue un momento de crueldad impactante, pero lo que ocurrió después fue aún más escalofriante. Brenda se volvió hacia Sola y le guiñó un ojo. Simplemente llame al gerente de la estación. Digamos que los pasajeros están siendo disruptivos. Él te respaldará. Así es como hacemos las cosas aquí. Esto fue todo. La pistola humeante. No era solo una cultura de falta de respeto. Era una cultura de subversión activa de las normas federales de seguridad en aras de la velocidad. Miller no solo ignoraba las quejas. Estaba alentando a su personal a falsificar informes para ocultar sus huellas. El flagrante desprecio por la K, una pieza legislativa fundamental cuyas actualizaciones Sola había ayudado a redactar, fue asombroso. La vida de un niño estaba en juego para ganar unos minutos en un tablero de salida. Sola sintió una fría furia instalarse en su estómago. Tuvo que reducir la tensión por el bien de la familia. Ella le hizo un gesto sutil a la familia, una promesa silenciosa, y luego se volvió hacia su computadora. Rápidamente los reservó en una aerolínea diferente, les imprimió sus nuevas tarjetas de embarque y los dirigió a su nueva puerta en otra sala. Lo hizo con una eficiencia silenciosa que le valió un gesto de aprobación de Brenda, quien confundió las acciones de Sola con una conformidad con sus métodos retorcidos. «¿Ves? Así es como se maneja», dijo Brenda con una sonrisa antes de darse la vuelta y marchar de regreso a su puerta. Esa noche, en su estéril apartamento corporativo, Sola transcribió los acontecimientos del día a partir de sus grabaciones de audio. Ella cruzó la declaración de Brenda con los registros oficiales de Miller. Efectivamente, 10 minutos después del incidente, Miller había registrado una nota sobre el vuelo cancelado. Los agentes de puerta informan que resuelven todos los problemas de cambio de reserva de pasajeros de manera eficiente. Era una mentira peligrosa que formaba otro eslabón de una larga cadena de ellas. La investigación ya no se centraba en la identificación del trono. Se trataba de una puesta en peligro sistemática y calculada del público volador, orquestada por un gerente que valoraba las bonificaciones por encima de las vidas y posibilitada por una cultura corporativa que hacía la vista gorda. Cuanto más investigaba, más segura estaba Sola de que despedir a Brenda Walls sería como arrancar una mala hierba de un campo de hiedra venenosa. Para salvar el jardín, había que quemarlo todo. El ambiente tóxico en Aero West Denver estaba afectando al personal de tierra. La presión constante, los reproches públicos de Robert Miller y el miedo a las represalias crearon un clima de paranoia. Los agentes estaban exhaustos, cínicos y cada vez más descuidados. Sola, todavía en su forma original, como la veía Kessa Johnson todos los días. Listas de control de seguridad falsificadas, manifiestos de pasajeros mal contados, controles frenéticos en las puertas de embarque de maletas que deberían haber sido pesadas y medidas correctamente. Era un desastre esperando a ocurrir. Su única fuente de alivio provino de una improbable amistad con una joven agente llamada Chloe. Chloe tenía apenas 21 años, era una joven brillante e idealista que había aceptado el trabajo con la esperanza de ahorrar dinero para la universidad y ver el mundo. Después de un mes de trabajar en la olla a presión de Miller, su luz se estaba apagando visiblemente. Estaba nerviosa, dudaba constantemente de sí misma y tenía miedo tanto de Miller como de su alumna estrella, Brenda. Sola vio un destello de su juventud en Chloe. El deseo de hacer un buen trabajo, la fe en el sistema. También vio una clave potencial. Su vínculo se formó mientras tomábamos un café tibio en la gris sala de descanso de los empleados. Chloe, viendo la tranquila competencia de Sola, comenzó a confiar en ella. «No sé cómo lo haces, Kessa», susurró Chloe una tarde después de que Miller le gritara por un retraso de 10 segundos en imprimir una etiqueta de equipaje. «Pareces despreocupado». «Yo solo me concentro en la tarea que tengo por delante», respondió Sola, ofreciéndole una sonrisa practicada y tranquilizadora. «No dejes que se te suba a la cabeza». «Siempre está en la mía», confesó Chloe, con los ojos llenos de lágrimas. La semana pasada,
Brenda me dijo que le dijera a un hombre en silla de ruedas que tenía que esperar hasta el embarque general porque el agente de rampa estaba en su descanso. Ella dijo que simplemente dijera que había llegado a la puerta demasiado tarde para el embarque previo. Me sentí tan mal. El hombre estaba llorando, pero yo tenía demasiado miedo para decir que no. A Sola se le heló la sangre. Esta fue otra flagrante violación de la ley de acceso de transportistas aéreos. ¿Qué hiciste? Ella preguntó suavemente. Hice lo que ella dijo, admitió Chloe avergonzada. Y luego Brenda puso una nota en mi archivo diciendo que manejé bien una interacción difícil con un pasajero. Es como si todo estuviera al revés aquí. Hacer lo incorrecto te hará ganar elogios. Este era el momento que Sola había estado esperando. Necesitaba algo más que sus propias observaciones. Necesitaba una fuente interna que estuviera dispuesta a hablar. Chloe, dijo Sola, bajando la voz a un tono serio y confidencial. ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de informar esto de forma anónima a alguien fuera de la empresa que realmente podría solucionar las cosas? Chloe parecía aterrorizada. ¿Cómo quién? ¿Recursos humanos corporativo? Simplemente le devuelven todo a Miller. No, más alto que eso. Alguien que establece las reglas para todas las aerolíneas, dijo Sola, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella deslizó una simple tarjeta de presentación blanca sobre la mesa. No tenía nombre, solo un número de teléfono y un número de expediente. Derechos civiles de DNAU 25. Esta es una línea de información confidencial de la FAA. Investigan cosas como esta. Violaciones de seguridad, discriminación, todo lo que estás hablando. Protegen a los denunciantes. Miller nunca sabría que eras tú. Chloe miró la tarjeta como si fuera una bomba. La idea de contraatacar era al mismo tiempo aterradora y embriagadora. ¿Estás seguro? Estoy segura, dijo Sola, con la mirada firme y llena de una convicción que trascendía su personaje de Quesa. La gente como Miller y Brenda solo tiene poder porque hacen que gente buena como tú se sienta sola. Chloe se guardó la tarjeta en el bolsillo, con la mano temblorosa. La semilla estaba plantada. Mientras tanto, Sola estaba tendiendo una trampa. Sabía por las historias de Chloe y por sus propias observaciones que la mayor vulnerabilidad de la estación era su papeleo. Miller, en su incansable búsqueda de puntualidad, presionaba a los agentes para que recortaran gastos y luego lo encubrían con informes falsificados. Sola necesitaba una prueba irrefutable de ello, algo que vinculara a Miller directamente con el fraude. La oportunidad llegó en forma del vuelo 818 a San Francisco, una salida nocturna notoriamente difícil que casi siempre se retrasaba. Era el último vuelo que salía y Miller estaba obsesionada con que despegara a tiempo. Esa noche en particular, Sola fue asignada al vuelo, trabajando junto a Brenda. Surgió una tormenta perfecta de problemas. El camión de catering estaba. Llegaban tarde, el personal de limpieza era escaso y una familia de 5 miembros llegaba tarde de un vuelo de conexión. El procedimiento habitual habría sido aceptar el retraso, documentar los motivos y seguir adelante. Pero este era el mundo de Miller. Su voz resonaba por la radio, tensa y enfadada. Actualización del estado del vuelo 818. Brenda, imitando a su jefa, pulsó el micrófono. Solo estoy esperando a 5 pasajeros en conexión, Robert. Deberían llegar en cualquier momento. Olvídalos, respondió Miller con un estruendo. Las puertas se cierran en 5 minutos. Si no están en la puerta de embarque, no se van. No voy a permitir que este vuelo se retrase por 5 rezagados. Cálmenlo. Esto fue una violación directa. Los pasajeros fueron confirmados. Su vuelo de conexión había sido de Aero West y la política dictaba que debían ser acomodados. Brenda, sin embargo, no pestañeó. Se dirigió a la computadora y comenzó el proceso de descargar a la familia del manifiesto de vuelo. ¿Y sus maletas?, preguntó Sola, haciéndose pasar por la recién contratada preocupada pero ingenua. Ya están en la bodega. Los enviarán a...
Mañana, dijo Brenda con desdén. Menos papeleo así. Pero sola sabía la verdad. Eliminar pasajeros de un manifiesto mientras su equipaje permanece a bordo es una grave violación de seguridad. Un pecado capital en la aviación después del 11S. Se le llamó una situación de no llevar maletas. Y fue el tipo de violación que hizo saltar las alarmas en las altas esferas de la FAA y la TSA. Esta era la trampa. Brenda, espera, dijo sola, fingiendo confusión. ¿No tenemos que presentar un formulario de conciliación de equipaje de pasajero si hacemos eso? ¿Y eso no provocaría automáticamente un retraso en la revisión manual del equipaje? Tenía toda la razón. Por supuesto. Completar el formulario requerido expondría la brecha de seguridad y crearía el mismo retraso que Miller intentaba evitar. Brenda se quedó paralizada, con la mano suspendida sobre el teclado. Le lanzó a sola una mirada venenosa. Estaba atrapada entre la orden ilegal de Miller y una normativa federal de seguridad. Para una investigadora experimentada como sola, el siguiente movimiento de Brenda era predecible. Elegiría el camino de menor resistencia inmediata, seguiría la orden de su jefe y falsificaría el registro. No te preocupes, espetó Brenda. Yo me encargo del papeleo. Tú concéntrate en hacer el anuncio final de embarque. Sola asintió y se apartó del mostrador, pero mantuvo la cámara de su teléfono oculta tras una funda ingeniosamente diseñada, perfectamente orientada hacia la pantalla del ordenador de Brenda. Observó cómo Brenda descargaba a los 5 pasajeros. Entonces, en lugar de generar el formulario de conciliación requerido, Brenda navegó a otra pantalla. Sola la vio escribir un código, Manov, y luego apareció un cuadro con el motivo de la anulación del manifiesto. Brenda tecleó rápidamente. Pasajeros reservaron voluntariamente un vuelo anterior. Era una mentira descarada y demostrable. Sola tenía un video de la pantalla de la computadora, una grabación de la orden de Miller en la radio y el testimonio de los 5 pasajeros que en ese preciso momento corrían por la explanada solo para encontrar la puerta de la pasarela cerrándose en sus caras. Sola vio llegar a la familia. Sus rostros eran una mezcla de confusión y desesperación, mientras Brenda les dedicaba un encogimiento de hombros con desdén y les indicaba un mostrador de atención al cliente. La crueldad era sobrecogedora. Pero para Sola, también fue el último clavo en el ataúd. Los tenía. Tenía el patrón de discriminación, la cultura del miedo, el testimonio de Chloe que esperaba obtener, y ahora un caso documentado, clarísimo, de una violación directa de la seguridad ordenada por el gerente de la estación y ejecutada por su agente principal, con todo y un encubrimiento fraudulento. La trampa había saltado. Ahora era el momento de las consecuencias. 3 días después, la atmósfera en el centro de operaciones de Aero West en Denver pasó de tóxica a ártica. El cambio no comenzó con una explosión, sino con una presencia silenciosa e inquietante. A las 8 de la mañana en punto, un equipo de 6 personas con trajes oscuros y conservadores entró en la oficina de operaciones de la Terminal B. Se movían con una autoridad serena y deliberada que hacía que el habitual alboroto matutino del personal de la aerolínea pareciera infantil y frenético. No eran de Aero West Corporate. Sus credenciales, claramente visibles, llevaban el inconfundible sello de la Administración Federal de Aviación. A la cabeza estaba Samuel Peters, director de la Oficina de Derechos Civiles y Accesibilidad de la FAA. Su rostro era una máscara sombría e ilegible. Robert Miller, quien había estado en medio de su diatriba diaria sobre los horarios de salida, se detuvo a media frase. El color desapareció de su rostro. Señor Miller, dijo Samuel, con voz tranquila, pero con el peso de un poder absoluto. Estamos iniciando una auditoría completa de la estación con efecto inmediato. Por favor, reúnan a sus agentes principales y a todo el personal de nivel gerencial en la sala de conferencias principal. Ríndanse todos. Radios de la estación, credenciales de acceso y llaves para mi socia. Una de las trajeadas, una mujer de rostro severo, se adelantó con una caja fuerte. El mensaje era claro:
Ya no tienes el control de tu propia operación. El pánico se apoderó del personal. Se oían susurros. ¿Qué pasa? ¿Se trata de los retrasos? ¿Alguien metió la pata? Brenda Walls, de pie cerca del fondo, sintió un nudo de miedo en el estómago. Esto era más que una revisión estándar. Era una invasión. En la sala de conferencias, el aire estaba cargado de tensión. Robert Miller se sentó a la cabecera de la mesa, intentando proyectar un aura de cooperación segura, pero sus manos temblorosas lo delataron. Brenda se sentó 2 sillas más allá, con los brazos cruzados. Samuel Peters estaba de pie frente a ellos, con una gruesa carpeta sobre la mesa. Esta auditoría, comenzó, es el resultado de una investigación encubierta de varias semanas sobre la cultura operativa, el cumplimiento de la seguridad y el apego a la ley federal en esta estación. Los hallazgos son, por decirlo suavemente, espantosos. Abrió la carpeta. Durante la siguiente hora, Samuel expuso un caso devastadoramente preciso contra ellos. Habló del patrón estadísticamente significativo de quejas discriminatorias. Leyó textualmente la queja del hombre que buscaba, la mujer negra y la familia hispana. Detalló la disuasión sistemática de brindar la asistencia legalmente obligatoria a los pasajeros con discapacidad, citando el incidente con el hombre en silla de ruedas, un relato proporcionado anónimamente por una aterrorizada pero valiente Chloe, cuyo testimonio ahora estaba sellado y protegido. Con cada nueva revelación, Miller balbuceaba negaciones, pero Samuel lo interrumpía cada vez, presentando otra prueba, un registro de quejas, una evaluación de desempeño, un memorando interno. Brenda sintió que la sala se cerraba. Todavía creía que se trataba de una colección de quejas de pasajeros. Molesto, pero sobrevivible. Se aferró a la creencia de que su excelente desempeño, su eficiencia, la protegerían. Entonces Samuel Peters pasó a los eventos del vuelo 818. En la noche del 19 de junio, dijo, bajando la voz. El gerente de la estación, Robert Miller, ordenó a los agentes de la puerta del vuelo 818 que cerraran el vuelo, dejando varados a 5 pasajeros confirmados en conexión para evitar un retraso en la salida. El rostro de Miller palideció. Eso es mentira. Teníamos que mantener nuestro horario. Su horario, interrumpió Samuel con voz gélida, no reemplaza el título 49 del Código de Regulaciones Federales de E.U. En materia de seguridad aérea. Ordenó a su personal crear una brecha de seguridad que prohibía llevar equipaje. Luego miró directamente a Brenda. La agente principal, Brenda Walls, falsificó a sabiendas y deliberadamente un documento federal de aviación, el manifiesto de pasajeros, para ocultar esta brecha. Registró que los pasajeros habían cambiado de reserva voluntariamente, una declaración que sabemos que es falsa. La bravuconería de Brenda finalmente se hizo añicos. Yo estaba siguiendo órdenes. Fue una noche caótica. ¿También seguía órdenes cuando tiró la identificación de un pasajero al suelo? La pregunta fue como un golpe físico. De todas las pruebas condenatorias, todos los fallos sistémicos, había elegido ese acto personal. La sala quedó en silencio. Brenda lo miró fijamente, con la mente acelerada. ¿Cómo podía saberlo? ¿Qué pasajero había? ¿Se quejó con tanta fuerza que llegó a oídos del director de una oficina de la FAA? Ni siquiera recordaba con claridad el rostro de la mujer, solo una imagen borrosa de indignación moral con una sudadera gris. No recuerdo ese incidente en concreto, balbuceó Brenda con voz áspera y débil. Samuel Peters le sostuvo la mirada. Oh, creo que sí, dijo en voz baja. Luego se dirigió a la puerta de la sala de conferencias. Creo que conoces a mi subdirector. La puerta se abrió. Entró Sola Carter. Ella no era Kessa Johnson, la nueva empleada nerviosa. Ella no era la mujer humillada de la puerta. Ella era una figura de autoridad pura e inexpugnable. Llevaba un traje gris oscuro que era el equivalente sartorial de un acorazado. Su cabello estaba inmaculado,
su expresión severa y sus ojos, cuando se encontraron con los de Brenda, eran como astillas de obsidiana. El mundo de Brenda Walls simplemente se vino abajo. La sangre le abandonó la cabeza y, por un segundo aterrador, pensó que se iba a desmayar. La sudadera con capucha, el rostro, la mirada tranquila e inquebrantable que la había rodeado después de recoger la identificación del suelo. Era ella. La mujer cuya identificación había tirado al suelo como basura estaba parada frente a ella como una de las personas más poderosas de la aviación estadounidense. Sola no miró a Brenda. Su atención se centró en Robert Miller. Caminó hasta el frente de la sala y colocó una pequeña grabadora de audio proporcionada por el gobierno sobre la mesa. Señor Miller, dijo Sola con voz clara y resonante. Esta es una grabación de su transmisión de radio de la noche del 19 de junio. Escuchemos. ¿De acuerdo? Presionó play. La voz furiosa e inconfundible de Miller llenó la habitación silenciosa. Olvídenlos. Las puertas se cierran en 5 minutos. No permitiré que este vuelo se retrase. A continuación, proyectó una imagen en la pantalla de la pared. Era un video nítido tomado desde un ángulo bajo de las manos de Brenda en su computadora. Todos la observaron mientras tecleaba el código de anulación y la razón falsa del cambio de manifiesto. Se acabó. No quedaban negaciones, ni excusas, solo la fría y contundente evidencia de sus crímenes presentada por la misma mujer a la que habían despedido y degradado. Sola finalmente volvió la mirada hacia Brenda. No había triunfo en sus ojos, ni regodeo. Solo había una profunda y cansada decepción. La identificación que tiró al suelo, señorita Walls, dijo Sola, con su voz rompiendo el silencio, no era solo un trozo de plástico. Era un símbolo de mi derecho y el de todos los ciudadanos. Derecho a ser tratado con la dignidad humana mínima. Un derecho que usted, señor Miller, y toda esta estación arrebataron sistemáticamente a las personas a las que se suponía debían servir. Todo por una hora de salida. Su eficiencia era una máscara para la crueldad, y sus normas, una justificación para los prejuicios y una tapadera para peligrosas fallas de seguridad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la sala. La FAA no solo recomienda medidas disciplinarias, concluyó Sola, volviendo su atención al atónito grupo. Estamos revocando los certificados de operación del señor Miller y la señorita Walls con efecto inmediato, y remitimos nuestros hallazgos sobre la falsificación de documentos federales al Departamento de Justicia para su procesamiento penal. El ajuste de cuentas había llegado. Fue rápido, total y despiadado, y lo había hecho la única persona que nunca vieron venir. Las consecuencias de la auditoría de la FAA al Denver de Arrow West no fueron un asunto interno silencioso. Fue una bomba que detonó en la plaza pública, haciendo volar metralla por toda la industria aérea. Samuel Peters y Sola Carter lo sabían. Para cambiar verdaderamente una cultura, no se podía simplemente extirpar el tumor. Había que inundar el sistema con suficiente luz para matar cualquier célula cancerosa restante. Su informe, desprovisto de cualquier detalle comprometedor del denunciante, pero conservando todo el peso condenatorio de los hallazgos, se filtró a un periódico nacional. El artículo, Miedo y fraude a 30.000 pies, la FAA descubre fallas sistémicas de seguridad y discriminación en Arrow West, se convirtió en un titular de primera plana en todo el país. La reacción pública fue inmediata y feroz. Las acciones de Arrow West se desplomaron un 30% en un solo día de cotización. Los pasajeros con reservas existentes cancelaron sus vuelos en masa, citando el informe. Las páginas de redes sociales de las aerolíneas fueron una ola implacable de indignación. La historia de Robert Miller priorizando las bonificaciones sobre la seguridad y el patrón de comportamiento discriminatorio de Brenda Walls, incluyendo la ahora infame historia de la identificación de un regulador federal tirada al suelo, se convirtió en un caso de estudio sobre malversaciones corporativas. El duro karma que golpeó a Brenda Walls no fue un simple despido. Un despido le habría permitido encontrar discretamente otro trabajo de atención al cliente,
con su pasado enterrado en un acuerdo confidencial. En cambio, su nombre y sus acciones formaron parte de un informe federal público. Quedó inempleable en la industria en la que había trabajado durante más de una década. El ascenso del que tanto se había sentido orgullosa se desvaneció. Su reputación quedó aniquilada, despojada de su uniforme y de su insignificante autoridad. Era solo una cara más entre la multitud, obligada a afrontar las consecuencias de su crueldad cada vez que veía un avión de Aero West en el cielo. Perdió su apartamento y tuvo que volver a vivir con su hermana en otro estado. La eficiencia que había definido su carrera ahora era un amargo e irónico recuerdo. Para Robert Miller, las consecuencias fueron aún más graves. El Departamento de Justicia presentó cargos penales contra él por falsificación deliberada de documentos de seguridad federal. Ante la evidencia irrefutable que Sola había reunido, la grabación de audio de su orden, el video de la anulación del manifiesto, el testimonio de la familia desamparada, no tenía defensa. Fue declarado culpable y condenado a 18 meses de prisión federal. Su carrera, su reputación y su libertad se perdió por unos minutos en el panel de salidas. El director ejecutivo de Aero West, un ejecutivo refinado llamado David Harrison, quien solía mantenerse al margen de los problemas en tierra, se vio obligado a testificar ante un subcomité del Congreso sobre seguridad aérea. Ofreció disculpas efusivas, prometió cambios radicales y anunció una revisión completa de sus programas de capacitación. Pero el daño ya estaba hecho. La aerolínea recibió una multa de $27.5 millones por parte de la FAA, una de las mayores de la historia por ese tipo de infracción. El costo de las multas, la pérdida de negocios y la posterior demanda colectiva presentada por pasajeros que habían sido maltratados en el Denver Hub, una demanda encabezada por un perspicaz abogado llamado Arthur, quien había presenciado la humillación inicial de Sola y se acercó, llevó a la otrora orgullosa aerolínea al borde de la bancarrota. Pero el objetivo de Sola Carter nunca fue solo el castigo. Se trataba de una reforma. El escándalo de Aero West se convirtió en su palanca. Armadas con la prueba irrefutable de cómo una cultura tóxica podía conducir a peligrosas violaciones de seguridad, ella y Samuel Peters presionaron para cambios radicales en toda la industria. Redactaron un nuevo conjunto de regulaciones que rápidamente se conocieron en la industria como los mandatos Carter. No eran sugerencias, sino requisitos para todas las aerolíneas que operaban en Estados Unidos. Los mandatos incluían capacitación anual obligatoria sobre sesgo implícito y desescalada para todos los empleados que atienden a pasajeros, con un plan de estudios diseñado y aprobado por la Oficina de Derechos Civiles de la FAA. Una revisión completa de las métricas de desempeño. La salida a tiempo ya no podía ser la métrica principal ni la única para bonificaciones y reconocimientos. Se debieron implementar nuevos sistemas que otorgaran la misma importancia a la satisfacción del servicio al cliente, el cumplimiento de la seguridad y la adhesión a la AK. La creación de un sistema estandarizado, supervisado por la FAA, para reportar y dar seguimiento a las quejas de discriminación de los pasajeros. Liberar el proceso de las manos de gerentes internos de aerolíneas como Miller. Fortalecer las protecciones para denunciantes como Chloe, facilitando y haciendo más seguro que los empleados reportaran violaciones de seguridad y derechos civiles sin temor a represalias. Fue una tarea monumental que se topó con una feroz resistencia por parte de los cabilderos de las aerolíneas, quienes se quejaron del costo y la complejidad. Pero Sola, ahora un reconocido y respetada voz de autoridad, fue implacable. Presentó sus hallazgos a los líderes de la industria no como una burócrata, sino como alguien que había estado en primera línea. Habló de la familia con el niño alérgico, del hombre en silla de ruedas y de su propia experiencia en la puerta B-42. La dignidad humana no es una partida presupuestaria, declaró en un discurso, ahora famoso, en una conferencia de la industria. Es la base de la confianza que el público deposita en ti. No se trata simplemente de transportar cadáveres de una ciudad a otra. Estás transportando a las personas, sus esperanzas, sus miedos, sus familias.
En el momento en que lo olvidas, es el momento en que pierdes tu derecho a estar en este negocio. Lenta pero seguramente, la cultura comenzó a cambiar. Las aerolíneas, con el espectro del destino de Arrow West sobre ellas, comenzaron a implementar los mandatos de Carter. Los cambios fueron pequeños al principio, un tono más paciente por parte de la gente de la puerta, un proceso de preembarque más minucioso, un gerente que escuchaba en lugar de gritar. A Chloe, la joven agente que había arriesgado su trabajo para hablar, le ofrecieron un puesto en el nuevo Departamento de Cumplimiento Corporativo de Arrow West, un puesto creado como parte del acuerdo. Ella aceptó, decidida a ayudar a reconstruir la aerolínea desde adentro, asegurándose de que ningún otro agente joven fuera puesto jamás en la posición en la que ella había estado. Meses después, Sola Carter estaba nuevamente en un aeropuerto, esta vez para un viaje personal. Ella estaba parada en la fila de embarque, vestida con ropa sencilla y cómoda. Un agente de puerta joven y de aspecto nervioso tenía dificultades para manejar a un grupo grande de turistas que no hablaban inglés. La fila se estaba volviendo más larga y los pasajeros se quejaban. Un agente mayor y con más experiencia se acercó. Sola se preparó para la inevitable confrontación. En cambio, el agente mayor sonrió cálidamente a los turistas. Sacó una tableta, pulsó una aplicación y habló. La tableta tradujo sus palabras al mandarín. Con paciencia y genuina amabilidad ayudó al grupo a encontrar sus documentos y a comprender el proceso de embarque. La fila se movió suavemente. El agente mayor se volvió hacia el más joven y le dijo, «Mira, tómate tu tiempo. Es mejor llegar 5 minutos tarde y que todos se sientan seguros y respetados». Sola observaba con una pequeña y genuina sonrisa adornando sus labios. El sistema no era perfecto y nunca lo sería. Pero se había roto un fundamento y se estaba colocando uno nuevo. Basado en la dura lección de que la verdadera medida de la eficiencia no es lo rápido que puedes cerrar una puerta, sino lo bien que puedes abrirla para todos. El karma por el acto irreflexivo y falta de respeto de Brenda no había sido solo su propia caída. Había sido el catalizador de un mundo más humano, un vuelo a la vez. La historia de Sola Carter es un poderoso recordatorio de que la negativa de una persona a aceptar la falta de respeto puede desencadenar una revolución. Esto demuestra que el coraje no siempre consiste en gritar en el momento, sino en el trabajo silencioso y decidido que sigue. El mundo está lleno de Brendes y Millers, personas que abusan de su pequeña porción de poder. Pero también está lleno de Solas trabajando incansablemente detrás de escena para hacerlos responsables. Si esta historia de justicia, resiliencia y karma contundente te resonó, dale un me gusta a este video. Ayuda a que nuestro canal llegue a más personas. Compártelo con alguien que necesite escuchar que su voz importa. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo drama de la vida real. ¿Qué parte del viaje de Sola te llamó más la atención? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por escuchar.